Eh, les saludo desde Veracruz, México, y antes que nada debo de agradecer a los organizadores del Sexto Congreso Brasileiro de Recursos Genéticos por el honor de invitarme a comentar con ustedes las cuestiones de termotolerancia y resistencia a ectoparásitos que hemos encontrado en la región de Veracruz, México, en la costa del Golfo de México, y que hemos desarrollado a partir de nuestros recursos en el laboratorio de alteraciones funcionales de nuestra facultad. Bien, pretendo que al terminar esta charla los logre yo convencer de lo más importante es que conozcamos el clima, las partes meteorológicas que determinan el microambiente en el cual se desarrollan nuestros ganados. A partir de eso y del conocimiento del ganado, desde luego, es que vamos a poder desarrollar algunas formas de poder hacer frente a algo que está sucediendo, va a seguir sucediendo y desgraciadamente podría ser más complicado cada vez. Entonces estudiaremos estos puntos que están allí enunciados. Bien, primero debo de decirles que la ganadería en México se desarrolla en todo el país. Sin embargo, las áreas que parecen sombreadas en el mapa que tienen a la derecha son las áreas importantes para la ganadería bovina. Aunque el norte ocupa gran parte del territorio y se hace ganadería, es en realidad en el sur donde se produce la gran cantidad, el 60% más de la ganadería en México. Y nuestro estado, desde donde estoy hablando ahorita, que se llama Veracruz, es aquí en la costa del Golfo de México. Este estado es el responsable de producir la mayor cantidad de ganado del país. Cuando hablo de México, hablo de dos países. Tenemos el México árido, que se llama Aridoamérica, que está asociado al sur de los Estados Unidos, y Mesoamérica, que a su vez está asociado a Centroamérica. Mesoamérica, que es donde está Veracruz situado, este punto, es un clima tropical. Es un clima tropical, pero solo en la... ¿Por qué? Porque inmediatamente el país está asociado a zonas montañosas muy cercanas a la costa. Y es en este corredor de planicie de la costa que está a lo largo de todo el Golfo, donde se produce la mayor parte del ganado. Bien, esta imagen que ven por aquí en superior es la actual y reciente de la ciudad de Veracruz, que es donde estoy ahorita. Esta ciudad se puede apreciar fácilmente volcanes y montañas elevadas muy cercanas a la costa. De hecho, se cree que los colonizadores, cuando llegaron a este sitio, entendieron con claridad que esto no era una isla, ellos venían del Caribe, y que esto era un territorio mucho más grande. Pues aquí se desembarcó el ganado en México y quizás uno de los primeros sitios para toda América continental. Este es nuestro estado y ocupa 2/3 partes de la franja del Golfo de México. Es un estado con gran riqueza porque además es el sitio donde se produce el petróleo en México. Bien, esto desde el punto de vista climático tiene su trascendencia. El aire caliente que viene de las costas del Golfo choca con estas montañas, se eleva, reduce su temperatura, se satura de humedad, llueve, son zonas muy lluviosas, y retorna el aire húmedo y se va calentando a medida que alcanza la planicie. Y cuando llega acá lo que tenemos es una humedad relativa muy elevada. Muy elevada, las temperaturas no son tan altas, alcanzan 37, 38, 39 grados, pero el ambiente que se produce, el microambiente, es muy difícil para la tolerancia y el confort. Entonces, lo que nosotros tenemos, esto es para humanos, tenemos las palabras aquí insoportable, opresivo, bochornoso, y solo las palabras cómodas ocupan 2 puntos del año, al inicio y al fin del año. El resto del año tenemos una gran cantidad de calor. Esto va a crear una condición complicada para el clima humedoso, cálido y muy húmedo. Entonces, lo que vemos aquí en el margen del lateral de la izquierda, fotografía del actual puerto de Veracruz, es el puerto más importante de México.
Y por aquí vemos una pequeña península, una ínsula en donde se originó el puerto. Aquí llegaban los primeros bovinos, pero también aquí llegaron, esto fue en el siglo XV, pero aquí también llegaron los primeros meteorólogos que hubo en América. Y aquí en este islote se creó el primer centro meteorológico. Esto fue en el siglo XVII. Entonces tenemos datos muy importantes sobre meteorología. Al analizar esos datos, lo que nosotros encontramos es la oportunidad de poder reunir por muchos años información y analizarla. Estos nuestros meteorólogos de nuestra Universidad Veracruzana que han estado haciendo, sí, perdón, lo que han estado haciendo estos meteorólogos es analizar. Estos análisis demuestran, por ejemplo, para las noches, las temperaturas frías se han reducido y lo que aumentan ahora son noches cálidas. Esto a lo largo, este estudio es de 50 años. Con esa información, nosotros pudimos los registros, la medición de largo registro, tener esa oportunidad, nos ha permitido a los meteorólogos poder hacer revisiones muy interesantes. Por ejemplo, en los últimos 50 años, en el gráfico de la derecha, lo que podemos observar es por las noches, esta es la temperatura por las noches aquí en Veracruz, y lo que han revisado ellos es que han aumentado los días, las noches cálidas, y se han reducido las noches frías, que están en línea azul. La siguiente, ¿qué hemos hecho para la ganadería? Esto que les he dicho es del clima en general y para humanos, pero ¿qué sucede en la ganadería? Bueno, tenemos una herramienta que todos conocemos, bueno, mucha gente ya tiene acceso, y sabemos que no es la ideal, porque no mide la radiación solar, la velocidad del viento, pero midiendo temperatura y humedad ha sido muy útil, muy fácil de interpretar. Y lo que también sabemos es que su intensidad, duración y frecuencia está asociada a su severidad. Y que existen estas llamadas olas de calor, que son las que le dan significancia al efecto constante sobre la fisiología de los animales. Esta es en dos sitios a lo largo de la costa del Golfo, un poco más al norte, un poco más al sur. Cómo es el confort, usando este indicador de IPH, para el verano, que sería de disconfort, y para el invierno, que sería de confort. ¿Qué vemos? Que prácticamente no hay confort en el verano. Por aquí algo se entra dentro del área de confort, pero no es significativo. Todo va a estar dentro del área de confort. Y en estos dos mismos sitios, el área de confort, pues tampoco es tal, es por las mañanas, por las tardes ya hay disconfort. Pero además recordemos que estamos hablando únicamente de un par de meses al año. La idea de las normales es una idea de que existe variación en el clima cada 30 años. Es decir, para que podamos decir que cambió el clima, tienen que suceder 30 años de evento. Entonces nosotros recién acabamos de reunir 100 años de información y pudimos hacer normales. Hicimos 4, 3 de 30 y una de 40, porque eran 100 años. 3 de 30 y una de 10, perdón, disculpen. ¿Qué ha sucedido? Bueno, este es los 4 indicadores de confort que hay en la ganadería. ¿Sí? Lo que hemos notado es que el confort máximo es el que más se eleva. Estamos hablando de que, viendo las áreas de confort, la emergencia, que es el más riesgoso, el de mayor riesgo, ha aumentado en estas últimas observaciones con respecto al verdadero confort. Es decir, se ha reducido el confort, pero de las 3 otras variables que no son deseables, la peor es la que se está manifestando más. ¿Sí? Pero además, trabajando con meteorólogos y especialistas físicos de la universidad, pudimos hacer un pronóstico de la región para los años 2050 y 2080 de este mismo confort. Entonces tenemos en 3 escenarios que se llaman, que son los de la ONU, tenemos 3 observaciones.
La línea de abajo punteada es la media, pero las otras dos son líneas que tienen que ver con el 2050 y el 2080. ¿Qué notamos? Si consideramos 74 como línea de confort para nosotros, pues que prácticamente no habrá confort. El poco confort, estos 2 meses que teníamos de confort, que tenemos actualmente, habrán desaparecido. Esto no exactamente en todos los escenarios que manejan los tres, que maneja el panel intergubernamental de cambio climático, pero los tres son muy difíciles. Esto es lo que nos hizo ver es que en los próximos años este problema podrá continuar. Pero eso vamos a trasladarlo ahora a nuestros animales, a las razas. Este ITH el mismo día tomé 2 fotos distintas con 2 razas distintas. Este animal es cruzado de Holstein por Cebú y este otro es un Cebú puro. Este estaba muy campante comiendo el poca comida a la que tenía acceso y esta otra buscó un humedal para poder descansar. Bueno, para poder darle seguimiento y ver qué estaba pasando realmente, tuvimos que diseñar estos equipos. Son CIDERs que se ocupan muy populares para la asociación del celo, para control del celo. Pero a ella le agregamos este dispositivo que compramos en el mercado y lo colocamos en la vagina y lo programamos para hacer lecturas de cada 15 minutos. Y lo asociamos a un registro meteorológico digital que se tiene en esa unidad de producción. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, lo que encontramos es que las temperaturas se elevan durante el día, descienden durante la noche, ¿sí? La temperatura ambiental, pero no la temperatura vaginal. Esta se sube y se mantiene. Cuando eso lo trasladamos al confort, podemos observar que nuevamente la temperatura asciende y desciende tarde-noche, pero el confort sigue siendo no bueno. Es decir, tenemos un disconfort para el animal no descansa. Esto utilizando este también hemos hemos recurrido a las mediciones dentro del rumen. Esto porque las acidosis metabólicas son comunes o se presentan ahora aquí en Veracruz en la engorda en corral, en el feedlot. Y lo que hemos hecho, lo hemos colocado dentro del rumen. Como esta es una prueba invasiva, se hizo únicamente para ver cómo sería el dispositivo, porque la idea es usar nanotecnología y hacerlo muy pequeño para que podamos depositarlo vía oral. No poder estar haciendo esta práctica que responde muy bien y a la distancia en Wi-Fi pudimos obtener información sobre el pH. Por ejemplo, nos dimos cuenta que cuando se le da de comer empieza un proceso de elevación de temperatura y modificación del pH. Bien, esto nos lleva a seguir investigando y lo que sí sabemos es que medir la temperatura corporal no es fácil, porque o se mide rectal, que es invasiva, o también ahora hay dispositivos para medirla por piel. Pero el indicador más importante para los fisiólogos de medición del confort es la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Y entonces nos dicen que una vaca puede tener menos de 90 respiraciones y tener un estatus normal. ¿Sí? Y cuando aumenta de 90 empieza a tener problemas fisiológicos. Bueno, lo que nosotros hemos encontrado en este clima muy complicado, hemos inclusive buscado los sitios más difíciles, y lo que hemos encontrado es que nuestras vacas criollas y la cruza de Bos taurus por Bos indicus, miren la respuesta respiratoria, la más alta llega a 56. Es decir, estamos hablando de animales adaptados. Es decir, tanto las razas cebuinas como nuestro criollo y las cruzas de razas continentales con cebuinas toleran este calor. Muy bien. Y la pregunta que nos quisimos responder es, todos responden igual y escogimos a los animales criollos que son los más termotolerantes. Y entonces nos pusimos a medir esta respuesta respiratoria
y encontramos que hay tres grupos, los que prácticamente no resienten nada, 26 respiraciones por minuto, y los que resienten promedio 50, y los que lo hacen con una respiración más elevada, que no llega tampoco a 80, o sea, siguen siendo adaptados. Pero, bueno, nos dimos cuenta que hay animales que no todos, aunque sean criollos, no todos necesariamente son tolerantes de la misma manera. Pero dijimos, bueno, ¿y por qué sucede eso? Entonces, junto con estos trabajos, hicimos trabajos de capacidad de respuesta bioproductiva. Y lo que encontramos que las mejor calificadas en condición corporal era el grupo 1, que llamamos de aquellos animales que mejor termotoleran. Pero también aquí tenemos a la izquierda este gráfico que nos muestra los valores de días altos y periodos de interparto, y también, aunque aparentemente estas tienen menos de 90 y están soportando altas temperaturas, pero la respuesta biológica productiva es mejor entre mayor termotolerancia tengan los animales. Para distinguir si eso era algo genético, bueno, con el apoyo de la Universidad de Córdoba, España, y utilizando protocolos de microsatélites, pudimos distinguir las distancias genéticas entre este criollo tropical con respecto al yin y a otras razas. Bueno, encontramos que es un animal que tiene una pureza de raza bastante buena, y sin embargo, en el hato que evaluamos, que fueron 45 animales, había 4 que eran cruzados. Esto podría tratar de explicarnos por qué nosotros encontramos diferencias en la respuesta. ¿Sí? Bueno, ¿qué hemos hecho en toros? En toros utilizamos un protocolo que se llama examen de solidez reproductiva, que hicimos en toros cebú, en toros continentales y toros cruzados. ¿Sí? Y lo que medimos pues fue este examen de solidez, le dimos especial validez a la concentración, mortalidad y volumen, a todos los eventos que asociados a este protocolo. ¿Y qué medimos? Estaciones ambientales, el ITH, y los sitios donde se llevaron a cabo esos procesos. ¿Sí? Entonces encontramos que las condiciones ambientales no tienen ningún efecto en toros para la concentración de movilidad espermática en los grupos locales. Entonces fueron toros cebú, toros cruzados y toros razas continentales. Aparentemente, aquí lo más importante no es el calor en toros. Aquí tenemos los gráficos sobre concentración espermática y motilidad espermática. ¿Qué fue lo que sí encontramos? Pues encontramos que durante el verano hay modificaciones de la temperatura y que están asociadas, sí, un poco a la raza, ¿sí? Y la raza, las cruzas, por ejemplo, para este caso se comportaron mucho mejor. Pero la respuesta y la motilidad no están tan asociadas al clima, están más asociadas al alimento. Encontramos las mejores respuestas en el otoño, después de que los animales habían aprovechado las dietas del verano. ¿Cómo nos ha ido usando herramientas moleculares? Bueno, hemos usado 2 genes, un gen que se llama HSP70, que tiene que ver con proteínas choperonas que peguen el daño celular. Otra más es un gen que se llama ATP1, A1, el cual está asociado a la actividad de la bomba de sodio y potasio y por lo tanto al estrés oxidativo. Lo hemos hecho en vacas criollas, vacas cebú y sus cruzas. Pero recientemente acabamos de terminar un trabajo, utilizamos una raza introducida. ¿Sí? Es una raza no local. Y también evaluamos el gen HSP70. Había que aclarar que estas vacas las mantienen en un sistema de mayor sombra, como es el sistema silvopastoril. Bien, estos son los ambientes en los cuales se desarrollan las criollas. Los ITH son muy, muy elevados, ¿sí? Entonces, esto demuestra que estas vacas tienen una tolerancia al calor muy, muy elevada. Y cuando nosotros pudimos asociar estas vacas criollas y versus cruzadas con alelos, entonces lo que nos encontramos es que las vacas de alelo AA son efectivamente aquellas cuya respuesta respiratoria es muy baja. Aquí tenemos 26 de respuesta respiratoria en AA
se mantiene también en AG, y aquí tenemos también que las cruzas van a tener una mayor capacidad respiratoria, un mayor aumento en la respuesta respiratoria, y que son las vacas criollas las que tienen mayor homocigotos AA, y por lo tanto aparentemente eso podría ser la causa de una mejor eficiencia. Cuando con respecto al gen ATP1, lo que nosotros encontramos, lo hicimos solo en vacas cruzadas, y lo que encontramos es que todas son heterocigotas. Todas son heterocigotas, y esto tiene que ver aparentemente con que cuando están en ambientes muy limitantes los animales, se tiende a normalizar una sola respuesta genética. Bien, pero recientemente les comentaba, también pudimos trabajar con animales FLEVIC, que son introducidos, es decir, tienen menos de 30 años de existir en el país, o de utilizarse en el país. Y lo que encontramos es que su respuesta biológica de respiraciones, etcétera, es buena, digamos, es aceptable, está por debajo de 90, es desde luego distinta al cebú, el cebú es más tolerante, pero conviven bien los animales. Por aquí vemos esas respuestas, ¿sí? Lo que nos llamó la atención fue cuando hicimos la prueba del gen HCP70. Encontramos que son AA igual, en la misma proporción que el cebú. Es decir, tuvimos la misma cantidad de AA cebú que FLEVIC. Entonces, esta es una variable que había que considerar. Si estas razas continentales nosotros evaluáramos previamente si son AA, podríamos someterlas tal vez a ambientes difíciles. Muy bien, nosotros tenemos criollos introducidos, que es este lechero. ¿Funcionan o no funcionan? Pues aparentemente sí. Teníamos criollos locales, pero desaparecieron por la revolución, que causó grandes muertes, y por la aparición de una fiebre aftosa que llevó al uso del rifle sanitario. ¿Sí? También, ¿qué consideramos ahorita? Que tenemos razas continentales, bovinos cruzados y bovinos cebú. Algunas razas continentales ya vimos que pueden ser utilizadas para estos propósitos. ¿Qué podemos hacer por ellas? Pues el último trabajo, el más importante reciente, fue hecho en Australia. Esta es una vaca en la época de confort, y esta es la misma vaca en la respuesta al calor. Y vieron que ellos reducían este efecto con sombra y agua. Aquí tenemos la opción de tener animales en sistemas silvopastoriles, y es una práctica que está cada día más creciente para toda América, y parece ser que esa sería una gran respuesta. Ahora, en cuanto al tema de las garrapatas, lo que hemos hecho, bueno, lo que se ha hecho aquí en la región es, a partir de la idea que conocemos que hay un factor que favorece el aumento de las fronteras donde encontrábamos originalmente las garrapatas, y que es precisamente el aumento de la temperatura del suelo lo que hace que las garrapatas estén avanzando. Entonces, esto está sucediendo que en México, existen garrapatas en todo el país, compartíamos esta cuestión con el sur de los Estados Unidos. Pero ahora se encuentran garrapatas más de Estados Unidos. Esto está preocupando mucho a los dos países, y entonces se están haciendo un número de trabajos importantes porque son todos los factores que van a afectar realmente. La movilidad de los animales es una, por ejemplo, animales de Veracruz que nacen en Veracruz, y algunos que nacen en Centroamérica y pasan a segunda ceba aquí en Veracruz, terminan su finalización en las corraletas americanas o en la frontera norte de México. Y esto hace que haya esa movilidad. Entonces, lo que estamos considerando aquí simplemente el cambio del clima sí está afectando, está creando condiciones para la movilidad de la garrapata. Y el comercio también está contribuyendo de alguna manera. ¿Son nuestras garrapatas termotolerantes? Bueno, en 1957 el doctor de Alba, un apasionado del criollo, hizo estudios en Costa Rica y encontró, bueno, al menos aquí para México, perdón, cuando tenemos el 30% del hato con 30 garrapatas o más, necesitamos que es un animal ya infestado.
Entonces, el número de 30 se convierte en un número importante. ¿Qué estudios hicieron en 1957? Nos demostraron que tanto garrapatas como moscas, tórsalos, estaban en cantidades pequeñas, cantidades muy bajas, y eso se hizo en un conteo en criollo lechero tropical en Costa Rica en 1957. Este experimento fue repetido aquí en México por nuestros colegas del colegio de posgraduado y encontraron que no ha variado. Los animales siguen teniendo 10 o 14 garrapatas en su cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son aquí los eventos? Las presiones ambientales afectarán la genética de poblaciones. Necesitamos tener genotipos capaces de entorno nuevo y ayudar sobre todo al ambiente, a alterar la conectividad y trabajar directamente. Los trabajos más importantes que hemos hecho aquí en Veracruz, pues lo hemos hecho con universidades del sur de Estados Unidos, y es estudiando la estructura genética, pensando también sobre todo en desarrollo de vacunas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? La selección actual para la producción reduce la tolerancia al calor. Es posible la selección conjunta para tolerancia al calor y producción. Siempre, y esta es la recomendación que les quiero hacer, júntense con los meteorólogos, trabajen muy duro con los meteorólogos y conozcan bien su región. Es, yo creo que el paso más importante. ¿Sí? Tener información muy importante de la que existe en la región. Y para el caso de los parásitos, entender que estamos favoreciendo el calentamiento, favorece el desarrollo de su hábitat y la movilidad, las decisiones humanas como mover el ganado de las zonas donde sí hay a donde no hay, pues eso es lo que realmente nos está afectando. Quiero darles las gracias nuevamente por haberme invitado. Ese es mi correo electrónico. Es una dicha haber participado en este congreso. Son muy generosos. Gracias.